Hola y como siempre, bienvenido a las 3:33. En esta ocasión traigo para ti una leyenda de los tiempos de la Segunda Intervención Francesa. Es una historia no muy conocida, sin embargo, la primera vez que la leí causó una impresión muy fuerte en mí debido al tema que toca, el cual cabe destacar que no siento que sea muy habitual. Como siempre, te recordamos que si tú tienes alguna experiencia o recuerdas alguna historia o una leyenda muy popular, ya sea de México o de otro país, desde el cual tú nos estés escuchando, puedes contactarte con nosotros al correo lahoramuerta333@gmail.com. Te recordamos que también tenemos página en Facebook, Las 333, y tenemos un server en Discord que también se llama Las 333. Sin más, vamos con el relato. En 1863, el hambre era lo cotidiano en el barrio del Carmen, suburbio de la ciudad de Puebla, debido al sitio que le impuso la guerra contra los invasores franceses. De un lado, las tropas enemigas, del otro, el sitiado ejército mexicano, y en medio, un pueblo que moría de inanición. Los invasores se posesionaron de los huertos, los jardines y los establos, lo que impedía a los habitantes carmelitas obtener siquiera algunos productos de granja. Pronto las reservas comenzaron a escasear y los embutidos como los chorizos, los jamones ahumados, las chistorras y morcillas aderezadas con nueces, entre otros fiambres, adquirieron precios de locura. Ni hablar de las conservas, de jamón del diablo, tasajo, cecina y otras viandas. Hasta el pan duro y el queso añejo o aguzanado comenzaron a tener un valor de no creerse. Curiosamente, en la plazuela de las Capuchinas existía una fonda regenteada por dos guapas hermanas donde no faltaba nada, ni menudencia ni carne. Con los reales que ganaban, bien podían abastecerse con guarniciones frescas, las que, según se contaba, mercaban a precio de oro a los soldados franceses que gustosos cambiaban sus raciones por doblones españoles, centenarios de 24 quilates u onzas de plata pura, así que ni las verduras les faltaban. Y lo más llamativo del asunto es que cobraban precios módicos a su regular clientela, si lo comparáramos con los dineros que alcanzaban a costar las viandas de sus días. Hablando en plata, no era mucho lo que cobraban. Llegó el momento en el que ya no hubo carne en ninguna casa del barrio del Carmen, excepto en la fonda de la plazuela de las Capuchinas, donde a diario se ofrecía suculentos platos preparados con jugosas chuletas, sabrosos picadillos e inolvidables embutidos. Se cuenta que el jamón asado no tenía comparación, que el picadillo preparado por las hermanas estaba de rechupete. La fonda propagaba unos humores aromáticos, vapores de ensueño, perfumes paradisíacos para todos aquellos carmelitas muertos de hambre, pues no había en Puebla ni un hueso que roer. Lo notable es que no habiendo carne en ningún otro lugar, en este establecimiento no faltaba. Se corrió el rumor y fueron muchos los jefes y generales de tropas mexicanas que dejaban los garbanzos rancios, que era el último alimento para la tropa en el cuartel, y se iban a la fonda de las dos hermanas para regresar orondos a sus parapetos con el buche a reventar y chupándose los dedos. Está claro que las iras y las envidias nos hicieron esperar. La gente que manejaba otros restaurancillos comenzó a sospechar que allí había gato encerrado, aunque ya los pobres meninos hacía meses que habían ido a parar a las ollas del guisado. Entre varios se propusieron vigilar a las hermanas fonderas para averiguar los medios por los que se proporcionaban dicho alimento, pues cabía la sospecha de que ambas debían tener pacto con el demonio, solitaria explicación que permitiría comprender
la forma en que estas dos damas se hacían de carnes apetitosas. Se les mandó seguir y espiar lo que ocurrió durante varios días, pero no se descubría nada anormal. Mientras tanto, en la fonda de las capuchinas, la tropa seguía devorando platillos compuestos por sesos salpimentados, higaditos encebollados, picadillo de lengua a la vinagreta y otras delicias por el estilo, entre las que destacaban los moles y guisos tan típicamente poblanos, así como los tamales de carne adobada y pipián de costillitas. Uno de los alguaciles encargado de la averiguación se acercó hasta la fonda de las dos hermanas y sin darle muchas vueltas al asunto comentó: «Señoras, tenemos información de que ustedes obtienen carnes ilícitas». Las dos señoras dieron un respingo, pero de inmediato recobraron la compostura y le pidieron al alguacil don Carlos Espinal de Rivas Mercado que tomara asiento, mientras ellas le explicarían el asunto con detalle. Así lo hizo el señor, y de inmediato una de las fonderas fue a la cocina y le trajo al buen hombre un plato de carne guisada con papas, el cual no pudo despreciar, ya que el hambre por aquellos días era mucha y fiera. Nada hay de sospechoso, señor Espinal, en nuestro proceder. «No, ¿eh?», exclamó el alguacil, limpiándose los bigotes y relamiéndose. «Y entonces, señoras, ¿cómo podemos explicarnos la abundancia que está presente en esta mesa? Mire, señor alguacil, ya que lo pregunta, tendremos que develarle una parte del misterio. Cuando la sepa, comprenderá por qué no podemos decirle abiertamente la totalidad del secreto». «Adelante», pidió aquel hombre, una vez que había dado cuenta hasta del líquido que bañaba a aquel guiso tan sabroso. «Tenemos un correo secreto». «¿Cómo?». «No podemos decirle más, sería como evidenciar el cuerpo del delito», dijo una de las hermanas en tono de broma. «Por lo tanto, ¿admiten que hay un delito?», interrogó el alguacil, que era corto de entendederas y carente de sentido del humor. «No, alguacil, no hay ningún delito. Nuestro correo puede ir y venir a través del cerco de las tropas francesas, pero no podemos revelarle ni quién es ni qué procedimientos realiza, porque eso sería delatarlo, con lo cual todos perderíamos irremediablemente». La explicación satisfizo al alguacil, quien se la comunicó a sus superiores, y estos a su vez dieron difusión a la noticia. El único que no creyó pero nada de aquel embuste fue Carlitos Espinal, único hijo del alguacil, quien antes de la invasión gustaba ir al mesón de Torrecilla que administraba una de sus tías maternas. Como juego, puso un teatro de títeres en los portales del mesón, dando funciones a los arrieros. Tenía un perro al que llamaban Tesupo, y cuando finalizaba la presentación le decía: «¡Ora, Tesupo!», y el perro, en un santiamén, hacía pedazos a los títeres, cosa que daba mucho gusto a Carlos, porque así podía hacer nuevos muñecos durante la semana. Su mamá le ayudaba a vestirlos. Pero desde la llegada de la hambruna, su tía estaba cada vez más triste y taciturna, y ya no le dejaba montar sus sobritas, alegando que nadie iría a soportar, además de la miseria, las travesuras de un muchacho. Ni qué decir que Carlos estaba furioso, y le daba una rabia tremenda ver que aquellas dos fonderas cada día estaban más gordas, mientras su madre y su tía se acababan a ojos vista. Una de esas noches en que no podía dormir porque las tripas se le revolvían en un nudo de hambre, decidió ir a espiar a las dos hermanas. «Tesupo, vamos a estar en silencio». El perrito movió el rabo en señal de asentimiento y la pareja de niño y perro se dirigió hacia la casa de las señoras. En ese tiempo que separa a la noche profunda de la luz de la madrugada, cuando el mundo es más oscuro que nunca, vieron un bulto negro deslizarse de casa de las señoras hacia el bosque. Sin hacer el menor ruido, siguieron al personaje embosado hasta que se perdió dentro de la espesura. No daban con el paradero del perseguido, y lo mismo debió haberles ocurrido a los anteriores espías. Era evidente que allí debía de existir una entrada secreta y un pasadizo, los cuales debido a la penumbra nocturna eran prácticamente invisibles.
pero a diferencia de los anteriores perseguidores, Carlos tuvo una ventaja: el olfato infalible de Tezzupo. Al perro no lo confundieron las sombras ni la oscuridad, porque el rastro olfativo evidenciaba a quién seguían. Dieron efectivamente con el túnel, oculta su entrada por una empalizada que le servía como camuflaje. Después de entrar y caminar varios cientos de metros, se abrió en un claro en medio del bosque, a un lado del cementerio, y a pocos pasos del campamento Suavo vieron a quien venían siguiendo entrar a una casucha. Un bujía alumbraba tenuemente el interior de la casa. Se aproximó a ver el interior a través de una hendidura en la madera que parecía un ojo. Casi se vomita el pobre Carletos al descubrir lo que adentro sucedía, pero pudo más su coraje y determinación, contuvo el aliento y volvió a su casa. Ahora conocía una parte de la historia, pero debía comprender la manera en la que se iniciaba. Millones de conjeturas, cada una de ellas más asquerosa que la anterior, venían a su cabeza. Nuevamente esperó a que se hiciera de noche y llegara a la hora en la que las sombras mandaban. De nuevo, fue directamente hacia la casucha del bosque y esta vez esperó para ver quién entraba. Al poco rato llegó una muchacha. Era grande, fuerte, morena, del tipo de la mujer de la sierra poblana, y casi de inmediato se entrevistó con las dos hermanas. Las oyó cuchichear, reír y hasta ponerse de acuerdo. Hoy serán 3, establecieron. Luego la poblana salió y se dirigió directamente hacia el campo francés. Y no había pasado ni una hora cuando regresó con lo que a Carlos le pareció una enorme y pesada carga. Nada había de anormal en ello, pensó el muchacho, y aguardó, pues él había visto con sus propios ojos la procedencia de la carne. Volvió a salir la poblana. Se escuchó entonces un grito apagado y risas ahogadas, y Carlos comprendió a la perfección cuánto ocurría en el interior de la choza. Se dijo que era su oportunidad. Iría a buscar a su padre, a dar aviso a la gente del Carmen para volver de inmediato y atrapar a las 3 mujeres en su sangrienta obra. Corrió al lado de Tezzupo hasta la casa paterna. Al principio el padre no daba crédito a lo que le decía el chico. Luego le dio por vomitar. Cuando finalmente se repuso, tocó una campana de alerta y con una docena de seguidores armados de trinches, palos y antorchas corriendo en pos de Carlitos y Tezzupo. Cuando abrieron la puerta de la casucha, el ánimo les faltó a casi todos. Un asco mayor que el espanto les recorrió de pies a cabezas al comprobar que diariamente se habían deleitado con carne de francés. La poblana se dirigía al campamento de los invasores. Esperaba a que uno de los hombres se alejara a orinar y en ese momento salía de su escondite como una aparición seductora. Con mimos y caricias convencía a los soldados para que la siguieran. En ocasiones los golpeaba para llevarlos inconscientes hasta la casucha. Dentro, las 2 hermanas acuchillaban al desgraciado. Luego procedían a descuartizar, destazar y cortar en rodajas las carnes que podían guisarse. Hueso, vísceras y otras menudencias inservibles o delatoras eran prontamente enterradas en el cementerio vecino. Otras veces llegaban medio borrachos, las más de las ocasiones. Sin embargo, entraban a la casucha convencidos de que iban a pasar una noche de amor con aquella mujer poblana. Cuando 2 arpías caían sobre sus huesos y sin decir agua va, comenzaban a destriparlos. En la madrugada iban por la carne, pues esto era el contenido de los grandes y pesados bultos que las autoridades habían visto y reconocido. Muy espantosa fue la reacción de los moradores del Carmen. Nadie en ese lugar volvió a comerse una buena chuleta asada con gusto y regocijo. Se cuenta que las 2 hermanas de la fonda de la plazuela de las Capuchinas, como también la mujer poblana de quien no se guarda la memoria de sus nombres, habían sido condenadas a muerte, pero un abogado defensor logró la libertad de las inculpadas alegando a que habían dado muerte a muchísimos enemigos.
El fiscal indignado se levantó de su asiento y le recriminó al abogado que le ganaba el caso. Tú también comiste carne de francés, cierto, ni modo, hermano. También nuestros ancestros, los valientes aztecas, comían la carne de sus prisioneros de guerra. Las 3 mujeres fueron dejadas en libertad y cuenta la leyenda que emigraron a la Ciudad de México y se establecieron muy cerquita del Panteón de Dolores. Pusieron una escuela de cocina y enseñaron a muchísimas cocineras la técnica que hace tan suculenta a las carnitas. La sopa de médula, el pozole rojo con trocitos de carne deshebrada, la carne en adobo, los deliciosos taquitos de moronga y las quesadillas de sesos. Sin olvidarnos, claro está, del tasajo y la cecina, formas muy mexicanas de preparar la carne para su conserva. Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo o en nuestras redes sociales. Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.